Dar inicio a esta mesa número 8, con la cual cerramos las mesas de estudiantes. La mesa se llama Reflexiones en torno a la cultura, identidad y territorio, filosofía de la energía y el poder. En esta mesa me acompañan mi compañera Abigail García de la UACM y Paola Morales Martínez también de la UACM, y estamos en espera de Magdalena Carrera López de la UACM. Si te parece bien, iniciamos en el orden del programa, que sería Abigail con su tema, el temazcal y la armonía del cuerpo humano con la naturaleza. Gracias. Bueno, quiero comenzar diciendo que mi estudio es un tanto científico, sin embargo, no descarto pues el pensamiento indígena náhuatl. Voy a comenzar leyendo. Es el temazcal y la armonía del cuerpo humano con la naturaleza. En el presente trabajo analizaré la práctica autóctona del temazcal, con el objetivo de sostener que el temazcal armoniza el cuerpo del ser humano con la naturaleza. Considero importante resaltar este objetivo debido a que es una alternativa para sanar ciertos padecimientos del ser humano por medio del calor y las plantas medicinales, así como la mente. Asegura el buen funcionamiento de las partes que componen el cuerpo humano, relajando y revitalizando cada órgano. El ritual completo logra equilibrar y armonizar el cuerpo con la naturaleza. Lo importante para resaltar en la práctica es la representación del mundo natural con relación al cuerpo humano, identificando que la naturaleza todo el tiempo está interactuando con el cuerpo y que éste influye directamente en él. El pensamiento náhuatl lo encontramos como entidades del mundo. Primero haré un estudio general de lo que es el temazcal para identificar el contexto sobre el cual sostendré la tesis del presente trabajo, y luego haré el análisis correspondiente y finalmente concluiré. El temazcal es de origen prehispánico, significa la casa del vapor. Temas es vapor, cali, casa. Ha sido utilizado como práctica ritual, medicinal, terapéutica, de higiene y de salud. Para llevar a cabo la práctica se utiliza un cuarto pequeño, el cual describiré más adelante, con piedras calientes al interior. También se utiliza una infusión de hierbas dependiendo del fin de la práctica. Su ejercicio incluye una ceremonia al fuego, la selección de las piedras, el ayuno de los participantes en algunos casos, la ingestión de plantas enteógenas. Las plantas enteógenas son las que modifican el estado de conciencia, no en todos los casos se utilizan. Así como la música antes de entrar y dentro del vapor. Algunos instrumentos que se siguen utilizando en la práctica son tambores, caracoles y sonajas. Los participantes entran con poca ropa y se sitúan alrededor del ombligo, orificio en donde se pondrán las rocas calientes. ¿Tendrán la imagen? Por favor. ¿Cómo se llama? Es ese. El de esta abajo. El que ya está seleccionado. Es algo así, y las piedras, este es un temazcal pues prehispánico, pero las piedras se sitúan en el centro donde está el orificio. Las piedras tienen que ser de piedra volcánica y estar bien calientes para que se rocíen sobre ella una infusión de diferentes plantas aromáticas. El investigador Mario Rojas hace un estudio de termodinámica en el temazcal que explica cómo es que el calor dentro del temazcal interactúa con el cuerpo. Sostiene que las piedras tienen que ser de 2 a 4 kilogramos para que la sección de calor sea más intensa. Que sea prolongada y con mayor reacción infrarroja. El efecto infrarrojo será entonces un espectro electromagnético de mayor longitud de onda y de alto poder calorífico. Entendemos que si el efecto infrarrojo es un espectro electromagnético con longitud de onda y poder calorífico, entonces es un espectro que impacta en la energía del cuerpo humano, el cual es expuesto a una corta distancia de donde emana esta energía. Esto de las piedras calientes que están en el centro del temazcal. El temazcal en la antigüedad como ahora se considera como una práctica completamente comunitaria. La estructura es un círculo o un cuadrado con una entrada pequeña y con un orificio justo arriba en el centro donde se encuentran las piedras. Dentro del temazcal cada lugar tiene la orientación que le corresponde. Uno de los 4 rumbos
en los que está dividido el cosmos según la cosmovisión de los indígenas. Los participantes se sientan alrededor de las piedras calientes en donde comparten energía desde el inicio de la práctica. El investigador Rojas Alba estudia los componentes del temazcal. Estos son elementos de la naturaleza. En el centro del temazcal se ponen las piedras. Estas son calentadas al fuego previamente. La representación del fuego es la deidad Xiuhtecutli. Las piedras representan a la tierra. Los participantes esperan a que se rocíe el preparado de las diferentes plantas que se ocupan, mientras cantan o hacen sonar algunos instrumentos. Con este preparado es en donde se utiliza el agua, representado como Tlaloc. Este elemento, al rociarse en las piedras calientes, se evapora, la energía cinética de las moléculas aumenta, así también aumenta el volumen y la presión dentro del lugar donde se está realizando el temazcal. La temperatura llega a estar entre los 70 y 80 grados centígrados. De esta forma, la energía del cuerpo humano también se modifica y se equilibra. Como ejemplo de un fenómeno físico, un vaso con agua a 15 grados y un huevo a 80 grados. Al introducir el huevo en el agua se calienta y el huevo se enfría, hasta que después los dos tienen la misma temperatura. Esto se conoce como equilibrio térmico. Si se pone un cuerpo frío y otro caliente, pasa energía desde el cuerpo caliente al cuerpo frío. Es una constante movimiento de calor que transforma los estados físicos del cuerpo, subiendo y bajando constantemente la temperatura hasta obtener un equilibrio térmico. Al vaciar el preparado de hierba sobre las piedras calientes, estas expiden las esencias refrescantes que curan o relajan dentro del temazcal al ser recibidas por el cuerpo. Simultáneamente este vapor sube y baja la temperatura dentro del lugar. Por las oleadas intensas del vapor y por la humedad caliente, es por lo que esta terapia dura aproximadamente 40 minutos. Para una sesión de relajación se prepara el cocimiento de plantas como eucalipto, pericón, tomillo, estafiate y hierbabuena. Se prepara una infusión también para tomar con flor de tila, flor de azahar, hierbabuena, entre otras. El aire será la constante que acompaña la práctica, es representado por la deidad Hécate. Dentro del temazcal el aire se humedece al verter la infusión de hierbas en las piedras calientes, creando así las condiciones para tener aumentos considerables de calor que con facilidad se enfriarán para refrescar el ambiente. Un elemento más es el cuerpo humano, el cual recibirá los efectos de los elementos antes mencionados. Según el estudio de Rojas, el cuerpo será una masa orgánica con abundante agua. Los componentes orgánicos del cuerpo serán la porción de agua y la porción de grasa. Las siguientes reglas son válidas en diferentes casos. La exposición al calor es directamente proporcional al peso de los individuos. A menor peso corporal, la sesión debe ser más corta. Esto corresponde como por ejemplo el caso de los niños. La exposición al calor es inversamente proporcional a la cantidad de masa orgánica. Una persona obesa debe exponerse menos que otro del mismo peso, pero con menor tejido adiposo. Así, las personas adultas delgadas o con mayor masa muscular pueden aguantar sesiones más prolongadas o intensas de temazcal. El objetivo de los baños de vapor, temazcal, se expresa en la cosmovisión, en el que la constante se refiere a las deidades. Es un ritual que bien refiere a las deidades, pero cada deidad es un elemento de la naturaleza. No es algo místico, si bien sí es algo ritual, pero todas las deidades siempre van a referir a un elemento de la naturaleza. La flora, la fauna son símbolos que son la base fundamental del pensamiento náhuatl y que perdura esta práctica que se ha conservado en la actualidad. Esta es la forma en la que el hombre se vincula con la naturaleza. Para la gente que hace este trabajo, las plantas, animales y elementos naturales tienen propiedades curativas, divinas y pues en algunos casos milagrosas. De ahí se sigue el respeto con el cual se dirigen a la naturaleza, sabiendo que estos elementos ayudarán a obtener la armonía del cuerpo con el entorno natural. Lo anterior es la educación con la cual se forma el hombre. En la cultura náhuatl esto se conoce como Inixtli Inyolot. Eso significa rostro y corazón. Es una formación, una educación con la cual ellos se vinculan con la naturaleza. Podría ser algo hasta ético. Una de las finalidades del temazcal es la introspección que tiene el ser humano para poder limpiar la mente y tener el conocimiento de la naturaleza humana. Los practicantes de temazcal sostienen que el ser humano tiene una personalidad que lo ubica en el mundo. Este es social, política, económica, cultural, educativa, entre otras. Al tener una personalidad, los seres humanos elaboramos una concepción del mundo. Esta suele tener la influencia de la cultura y de la sociedad.
Justo es esa personalidad la que se va a poner en cuestión al practicar el temazcal. Debido a que al experimentar un baño de vapor con los elementos que maneja esta práctica, lograremos acercarnos a nuestra naturaleza humana, como seres que estamos dispuestos a la naturaleza, haciéndonos conscientes de nuestro entorno natural. Las personas que experimentan algún temazcal no siempre tienen las mismas tradiciones de la gente que tiene esa forma de vida. Sin embargo, siempre que se entre a un baño de vapor tradicional o temazcal, se obtendrá una experiencia significativa, retando incluso al cuerpo y a la mente a una experiencia no común que te acerca a la naturaleza. El análisis son las constantes en el temazcal: la armonía, el equilibrio, el cuerpo humano y la naturaleza. La armonía en náhuatl es yocoxcayotl. Se pretende obtener por medio del proceso de purificación y sanación a la cual lleva el cuerpo. Con la ayuda de los instrumentos y elementos que componen el temazcal, se podrá lograr la vibración adecuada para obtener el equilibrio y la armonía entre la naturaleza y el ser humano. El concepto de armonía lo entenderé como aquel proceso que el cuerpo humano atraviesa para tener un equilibrio mental y corporal con el entorno natural. La armonía en este contexto se entenderá entonces como una energía la cual ayuda al reconocimiento del ser humano con el cosmos. La armonía es una energía natural. Las energías del cosmos influyen en las especies que habitan el planeta Tierra. El ser humano es una especie que habita el planeta Tierra, por lo tanto la armonía influye en el ser humano. Con el temazcal se pretende armonizar el cuerpo con el cosmos. Este baño purifica el cuerpo humano. Si el cuerpo está purificado, entonces podrá obtener una mejor recepción de las energías naturales y del cosmos. Si el cuerpo tiene una mejor recepción de las energías de la naturaleza, entonces el cuerpo podrá armonizarse con la energía del cosmos. La armonía en la cultura mexicana, yocoxcayotl, se encuentra en el equilibrio del cuerpo con la naturaleza. La cultura que prevalece en este sentido sigue conservando un vínculo con la naturaleza, de tal modo que si se está mal con la naturaleza, entonces el cuerpo del ser humano estará mal, enfermo o en desequilibrio. Si hay enfermedad es porque hay desequilibrio. La armonía es una integración de frecuencia, energía y vibración. En el baño de temazcal se utilizan algunos instrumentos musicales, tal como el tambor o huehue, las sonajas o ayacachtli, los caracoles, así como los cantos. Esto se hace con la finalidad de conducir al cuerpo en un estado de vibración, tal que logre percibir las energías del calor, así como las energías de la naturaleza. Esto es del cuerpo, así como de la naturaleza o hábitat. Por lo anterior, considero importante hacer el énfasis del significado de armonía en el ámbito musical. Armonía se entiende como aquel sonido que actúa directamente sobre el oído. La percepción sensible provoca asociaciones y relaciona el sonido, el oído y el mundo sensorial. Si bien el sonido actúa principalmente en el oído, no implica que solamente se percibe en ese órgano. Todo el cuerpo es sensible a la vibración del sonido. En la ciencia existe el concepto como la física de la armonía. Resalto esta concepción del área de física debido a que en este punto se fusiona la energía del cosmos con la energía de la naturaleza, dando explicación a cómo es que con el movimiento se formaban los planetas, entre ellos el planeta Tierra, y cómo estas energías influyen en las leyes de la naturaleza. Sostengo que hay una armonía y un equilibrio entre estas. Es un estado de mecánica clásica escrito por Kepler, el cual explica cómo es que a partir de la música de las esferas se pudo explicar el movimiento rítmico y armónico del universo, así como la resonancia y la fuerza cinética del movimiento. La naturaleza será el medio por el cual se manifiesta la armonía. Es la energía que relaciona los elementos y fenómenos químico-físicos con el ser humano. Se entiende como fenómenos a los procesos medioambientales que suceden en el planeta Tierra, de tal modo que los que fomentan el temazcal consideran que la armonía se obtiene por medio de las 4 energías o elementos: tierra, agua, fuego, aire, teniendo al centro al ser humano. La naturaleza será entendida como la energía que cada elemento y fenómeno físico-químico tiene en el ser humano y en el hábitat en el que se encuentra. Este es el planeta Tierra en su conjunto. A pesar que en la actualidad la ciencia ha puesto a la naturaleza como un objeto el cual debe ser estudiado, los participantes del temazcal siguen teniendo sus principios éticos ante la naturaleza. Los principios no les permiten desvincularse con la naturaleza y por el contrario tratan de promover el respeto a la misma. Después del anterior análisis, puedo finalizar sosteniendo que la práctica autóctona hoy en día es una alternativa para identificar que somos sujetos naturales y que nos vinculamos con la naturaleza y sus energías. He podido constatar que al entrar en contacto con la naturaleza dentro del temazcal, el cuerpo sufre transformaciones evidentes. En un primer momento es por el calor y la temperatura de las piedras calientes al cual es expuesto el cuerpo.
además de la infusión de las plantas que es vertida sobre las piedras, las cuales crean las condiciones propicias para el vapor dentro del cuarto en donde se practica el baño de vapor o temazcal. Cuando el cuerpo está dispuesto al calor, también se altera mentalmente, retando al cuerpo a condiciones a las que no está comúnmente expuesto, siendo esto un estado externo para tener una introspección de lo que somos como naturaleza humana. El objetivo del temazcal es equilibrar y armonizar el cuerpo del ser humano con la naturaleza por medio de la energía que emanan las piedras calientes, así como las sustancias medicinales que despiden las plantas. También se armoniza mediante la introspección, a la cual conduce la práctica con los cantos y con el sonido de los instrumentos que se utilizan dentro del temazcal. Una consecuencia del baño es purificar el cuerpo para que de esta forma se logre una mejor recepción de las energías naturales y entonces poder armonizarlo. Tenemos que para que el cuerpo humano esté armonizado necesariamente debe estar purificado. El temazcal purifica y limpia el cuerpo humano con vapor, con plantas y resinas medicinales, así como con cantos. Si el cuerpo está purificado, entonces podrá armonizarse con la energía natural y por lo tanto con la energía del cosmos. Le damos gracias por su participación. Le damos gracias por su participación y le damos paso a la compañera Magdalena. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que yo les voy a presentar se llama Artesanía Textil en Oaxaca como elemento de una identidad cultural concreta. Esta ponencia tiene los siguientes apartados. Número 1, introducción. 2, población indígena. 3, identidad cultural a través de la artesanía textil. 4, capitalista y artesano indígena, y posteriormente se encuentran las conclusiones. En cuanto a mi introducción, elegí este tema para conocer y comprender y reflexionar qué papel tienen los artesanos textiles oaxaqueños en América Latina. Por otro lado, analizaré la relación entre los artesanos textiles y el gobierno de Oaxaca. Es importante mencionar que los artesanos indígenas han sido víctimas de discriminación, se les ha marginado social, laboral, cultural, económica y políticamente. La violación a sus derechos humanos perjudica a la humanidad entera, puesto que es imposible que los seres humanos evolucionemos de manera positiva si a un grupo social tan importante de la sociedad se le impide progresar. En cuanto al segundo apartado, que es población indígena, bueno, esta ponencia se centra gran parte en Oaxaca. Este es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman las 32 entidades federativas de México. Es importante mencionar que tiene una población de 3.438.765 habitantes, de los cuales el 32.5% son indígenas, es decir, 1.117.722 personas. Por otro lado, pues ocupa el tercer lugar en discriminación. Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en Oaxaca pues son el zapoteco y el mixteco. Bueno, en cuanto a pueblo indígena, es importante mencionar que el artículo 2 menciona que un pueblo indígena es aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservaban sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Si bien esa es la definición que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considero que el término pueblo indígena es un concepto que todavía está sujeto a discusión desde el punto de vista político, jurídico y social.
En este apartado también tomo en cuenta a Héctor Díaz Polanco. Él menciona en el libro La diversidad cultural y la autonomía de México, menciona en su segundo capítulo a los indígenas en México y menciona que la cultura tiene gran relación con los modos de vida, las maneras de vivir juntos, sus tradiciones y sus creencias. Y sin duda, pues esto tiene Oaxaca, ¿no? En sus tradiciones podemos encontrar el Día de Muertos, que es una mezcla de tradición, cultura y fiesta, ¿no? O la Noche de Rábanos, ¿no? La Noche de Rábanos es una tradición colonial en donde los indígenas aprendieron a cosechar rábanos de gran tamaño y pues actualmente el 23 de diciembre los hortaleños oaxaqueños construyen escenas vinculadas a las tradiciones de México. Pues sin duda, pues esto es Oaxaca y sin duda esto es cultura y obviamente pues Oaxaca tiene una gran cultura. Siguiendo con Héctor Díaz Polanco, pues también menciona que hay una desigualdad entre los pueblos indígenas y el resto de la población mexicana, ¿no? Bueno, hoy en día todavía se escucha, ¿no? Cómo se dirigen a los indígenas como indios, ¿no? Como una manera de desprecio y de inferioridad, ¿no? Lo más lamentable es que no solamente se dirigen a ellos personas extranjeras, ¿no? Sino personas que tienen la misma nacionalidad que el indígena. Desde mi punto de vista, la principal causa por la cual se discrimina a los pueblos indígenas pues es la ignorancia. Pues siguiendo con Oaxaca, entre los diferentes tipos de artesanías que hay en Oaxaca pues se encuentran alebrije, la alfarería, el barro negro, la carpintería, cerámica, cestería, la guarachería, orfebrería, la talabartería, trabajos en pan y textiles. Es importante mencionar que Federico Navarrete menciona que la artesanía textil en Oaxaca se remonta a los tiempos prehispánicos, que era el telar de pedales, y que se diversifica y enriquece con la llegada de los españoles y los telares y pedales de irlandesa. Bueno, aquí también es importante mencionar a José Martí en el libro de la comunicación y sus entremandos de América Latina, ¿no? Él señala que la identidad de un pueblo es la historia particular propia a través de la cual se transmite de una generación a otra una cultura, con relación a los elementos que tenga esa cultura, como por ejemplo trabajar en lo que se trabaja en la comunidad. Con relación a esto, bueno, en los pueblos del estado de Oaxaca, como Teotitlán del Valle, Mitla y Tlacolula, los artesanos elaboran zarapes de lana, bolsos, servilletas, manteles, cortinas, tapetes y alfombras, entre otras cosas. Aquí es importante mencionar porque este punto es importante porque este oficio pasa de generación en generación, de tal manera que es común ver a niños artesanos como estrategia de tradición para no perder su identidad. Yo considero que sí es una parte, pero otra es porque en sus comunidades hay pocas fuentes de trabajo. Bueno, también es común ver a la mayoría de los artesanos vestidos con ropa tradicional de su comunidad, ¿no? Como vestidos, jorongos, huipiles, ¿no? Esta ropa también es elaborada por artesanos textiles y aquí hay una manera de identidad en cuanto a la forma de vestir de los indígenas artesanos. De esta manera, la artesanía textil tiene una gran relación con la identidad de los artesanos indígenas de Oaxaca. En primer lugar, han conservado durante mucho tiempo el mismo oficio que sus ancestros y en segundo lugar, sus tradiciones, costumbres, así como la manera de vestirse, se han transmitido por generaciones. Bueno, siguiendo tomando otra, por último a José Martí, él menciona que no hay una identidad para siempre. Esto se debe a que actualmente estamos en una sociedad tan compleja y dinámica donde está presente el intercambio de diferentes culturas y la globalización. Si bien la globalización ha traído cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales, tristemente esos cambios no han beneficiado a todos los sectores de la sociedad, pues actualmente los indígenas artesanos son marginados y prevalece para ellos la injusticia y la desigualdad social. El otro apartado que yo tengo es capitalistas y artesanos indígenas. Esto lo relacioné con la revolución industrial, ya que antes como hoy los avances y los cambios tecnológicos han cambiado el estilo de vida de las personas y la manera de comunicación entre los mismos. Por ejemplo, antes los artesanos pues trabajaban en talleres artesanales donde les bastaba su propia fuerza muscular para producir su mercancía y utilizaban de
sus herramientas pues eran muy sencillas, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que desde aquí ya había capitalistas, porque ellos eran los que invertían en las actividades artesanales. Posteriormente, en 1764 se inventa la máquina hilar y los talleres, estos grandes talleres empiezan a producir más piezas en menos tiempo. Bueno, con esto el antiguo artesano dueño de sus medios de producción pues se ven obligados a contratarse en las fábricas. Menciono este suceso histórico porque es importante mencionar los cambios que se han surgido a lo largo de la historia del arte, de la producción artesanal a la producción industrial. Ahora bien, ya centrándonos en Oaxaca, en relación con otros artesanos textiles de Oaxaca, la productividad de su trabajo depende fundamentalmente del tipo de medio de trabajo que utilizan. Yo lo entiendo de la siguiente manera, o sea, no se puede comparar el grado de productividad de un rebozo que se hace en una lanzadera al de un rebozo que se hace en una fábrica con máquinas eléctricas. Los artesanos textiles son pequeños productores independientes precapitalistas, pues la mercancía del artesano es de su propiedad. Creo que aquí es hasta cierto punto, porque ahorita con la inversión de las máquinas y obviamente de la tecnología, pues estos artesanos, como en la revolución industrial, se ven obligados a contratarse en las fábricas. Y pues entonces el producto de ese trabajo ya no les pertenece a ellos, les pertenece a los capitalistas. No les pertenece a los trabajadores ese fruto, o sea, a los artesanos, sino a los capitalistas. Bueno, actualmente el gobierno oaxaqueño ha puesto poca atención a los artesanos oaxaqueños. Es claro ver en las banquetas del centro de Oaxaca artesanos vendiendo su mercancía, ¿no? Las artesanías de México tienen una gran popularidad en América Latina, pero son mal pagadas. De hecho, muchos extranjeros vienen a nuestro país en busca de artesanías. Es indignante que el gobierno mexicano y la sociedad en general no valoremos el arte de los artesanos. Finalmente, en este apartado considero que es necesario que aprendamos a no regatear el trabajo de los artesanos indígenas y a valorar las artesanías de nuestro país. En cuanto a reflexiones finales, bueno, México es un país caracterizado por una gran riqueza histórica y cultural. Sin embargo, todavía es un anhelo ver a nuestro país como una nación pluricultural. Si bien México se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva de manera plena y que acepte como parte de su condición la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas. Por otro lado, pues también llega a la conclusión de que el territorio, los instrumentos de trabajo, sus conocimientos, sus creencias, sus maneras, sus formas de organización de producción social, sus formas de organización social y de producción son elementos de la identidad. Urge que la sociedad mexicana conozca y respete a los artesanos indígenas. Con esto empezaremos a comprender los sucesos y las transformaciones históricas de nuestro país. Posteriormente, pues también llegué a la conclusión de que obviamente se han violado sus derechos humanos por una falta de interés nacional e internacional. Y con respecto al gobierno de Oaxaca, creo que ha puesto poca atención en ellos, porque actualmente, siendo Oaxaca un estado con mayor población indígena, no existe ningún programa social que atienda a este grupo de la sociedad tan importante. Gracias. Agradecemos la participación de Magdalena Carrera y cerramos esta mesa con la participación de Paola Morales. Buenas tardes. Bueno, el tema que les voy a presentar se titula La mujer, el rock y la ciudad como expresión crítica al poder. Y este es un tema que surge a partir de varias reflexiones que he estado desarrollando en la maestría de estudios de la ciudad, en donde estoy abordando el tema de la construcción imaginaria de la Ciudad de México representada en la producción musical del rock urbano mexicano. Entonces, la idea general que se va a relacionar en lo que voy a presentar
son la mujer, el rock, la ciudad y el poder. Esto a partir hago una reconstrucción de la incursión de la mujer en el escenario del rock mexicano, concretamente en la ciudad, que se da a partir de su búsqueda por la apropiación del género musical y la apertura de espacios para ser escuchadas. Esa construcción que las rockeras hacen va desde su forma de pensamiento, de vestir y de actuar, que reflejan una forma de expresión corporal, cultural, la cual va a ser representada en un estilo de vida propio. Para ello, considero importante destacar la cuestión del género y del movimiento feminista como parte de un proceso de la configuración de la mujer rockera en México, de los años 60 y 70, por lo que rescato el común denominador de la relación mujer, rock y ciudad, pues tanto el género musical como sus protagonistas no fueron de tal aceptación en la época señalada, dentro del escenario cultural de la ciudad, por la posición crítica y los cuestionamientos que han lanzado frente al Estado mexicano, y es aquí donde se comienza a reflexionar acerca del poder. A manera de contexto, a lo largo de la historia, las mujeres se han enfrentado a un proceso de diversas dificultades que van desde la lucha por el reconocimiento a sus derechos civiles y sociales, pasando por la defensa de sus derechos humanos, su incorporación al ámbito laboral, la participación política, pero sobre todo a la exigencia de la libertad de expresión y la toma de decisiones. Por ello, no es casualidad que el 8 de marzo a nivel mundial se reconozca el trabajo de la mujer, sus derechos y la igualdad de género dentro de la sociedad. Ese reconocimiento a la mujer representa más que una celebración anual, es una lucha que permite recordar y reconocer la lucha de las mujeres trabajadoras que desde el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Dinamarca y Suiza conmemoraron por su participación en la búsqueda de la igualdad de la sociedad y su desarrollo humano. Ellas en ese momento exigían el derecho al voto, la ocupación de cargos públicos, el derecho al trabajo, la formación profesional y la no discriminación laboral. Otro acontecimiento de gran relevancia fue el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo del mismo año, que dejó a alrededor de 146 mujeres muertas y 71 heridas. Esto debido a la falta de condiciones laborales, de espacios y de prevención para las mujeres trabajadoras. La lucha de las mujeres ha sido constante con el paso del tiempo. A partir de esto en Estados Unidos se legisló hubo una modificación a la legislación en cuanto a lo laboral. En la actualidad y desde el siglo XX, la lucha y el movimiento de las mujeres ha dado pie a que el ser mujer no solo sea representativo desde el ámbito reproductivo, la procreación y el cuidado de la mujer desde el hogar. El rol de la mujer va más allá de lo que socialmente es aceptable. Su presencia en el espacio público, su incursión en el ámbito laboral, económico, político y cultural ha proporcionado grandes transformaciones en su vida cotidiana. Sin embargo, estos logros no se han dado como muy pronto, sino más bien han sido como progresivos y ha habido también distintas consecuencias. La mujer se hace partícipe creando su propia caracterización vinculada a la perspectiva de género que tiene como finalidad contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia y la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres con las mujeres mismas. Esto lo menciona Lagarde en 1996. Para esa perspectiva, esa perspectiva no solamente permite el reconocimiento de la mujer, sino que deja ver la diversidad de género en cuanto a la existencia de otros sujetos que en conjunto permiten una sociedad democrática, en donde se puede analizar y comprender las características que definen a cada uno de ellos con semejanzas y diferencias respecto al sentido de sus vidas, deseos, expectativas, oportunidades y las relaciones que se establecen entre ellos. El proceso de democratización por el cual han transitado en las últimas décadas, al menos en la Ciudad de México respecto a la construcción de ciudadanía, se ha dado en los diversos estratos sociales con contradicciones y obstáculos en busca de ese reconocimiento de derechos humanos y universales. La apropiación por parte de las mujeres de sus derechos ciudadanos, como sería el acceso a los espacios de decisión, entre otros, conlleva además el compromiso de las mujeres que llegan a los cargos de representación en los gobiernos municipales, delegacionales,
esto marcado en una línea de equidad de género. El hecho de ser mujer determina una forma de actuar respecto a la sociedad y al espacio en el que se desarrolla su vida personal y sus experiencias, así como el contexto en el que se encuentra. Este va a determinar esa manera de interactuar con las distintas instituciones. La interacción de la mujer está determinada también por el Estado, en donde están involucrados el marco jurídico, el territorio, la población, el gobierno, las formas de organización política y la soberanía nacional. En conjunto encontramos la nación que representa una organización con elementos para conformar a los ciudadanos de acuerdo a su origen, su identidad, esto que tiene que ver como lo que sería su historia en común. Existen relaciones de vecindad, culturalmente, hay también una lengua que comparten, esto lo podemos ver en Habermas. Pero más bien, a mi parecer, faltaría todavía todo un proceso y todo un análisis como más exhaustivo para entender como casos específicos en los ámbitos distintos de la incursión en la mujer. Pero como se sabe, de alguna manera surgen situaciones de resistencia generadas por el poder con base en un descontento que tiene que ver con el surgimiento de la libertad del individuo. Esto permite, como lo dice Foucault, que se comiencen a escuchar las voces del subalterno frente al poder que en todo momento busca mantener la dominación sobre el sujeto que a su parecer resulta inferior y que no debe ser tomado en cuenta y menos escuchado. Existe una serie de estructuras basadas en las relaciones de dominación en donde hay a su vez sistemas de interacciones sociales que son la base para que se genere esa dominación. A esto Bourdieu lo llama cuerpo, que se construye por los sujetos. En este caso son las mujeres las que conjuntan e integran los campos, los hábitos, el capital social, simbólico, cultural, que están reflejando o mostrando a partir de su incursión en el rock mexicano. La participación de las mujeres de forma más clara en el cambio ideológico se da en el momento en el que de forma explícita se menciona la libertad, igualdad y fraternidad. Esa reivindicación se da con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1791. Sin embargo, la categoría de género como tal surge hasta mediados del siglo XX en la psiquiatría, concepto que el feminismo incorpora de manera crítica. La prioridad se dio al estudio de las relaciones de poder, desigualdad entre ellos y ellas, y el examen sobre cómo las instituciones sociales, políticas y educativas reproducen y perpetúan esas relaciones. Si bien es cierto que hay un movimiento feminista que se ha generado a partir de la incorporación de la mujer en otros movimientos y a una serie de transformaciones culturales y por el descontento de los ámbitos social, económico, político y cultural, también es cierto que ese movimiento ha logrado el acceso a la educación, protección a sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la participación en la cultura, pero lo más importante es que puede ser escuchada a partir de su opinión. Sin embargo, ahí quedaría como pendiente todavía una agenda que analizar. En concreto, lo que toma es el caso de las mujeres rockeras en la ciudad, porque justo es el escenario donde se desarrollan y buscan la apertura dentro de la música, pues en México, en una sociedad tradicionalista y moralista, ser mujer de rock rompía con muchos cánones. El ejemplo de ellos son las osadas Mary Jets con sus instrumentos eléctricos y baterías, que ciertamente fueron o impulsaron una vanguardia en la década de los 60, así como Julissa con su sensual y provocativa versión de la canción Ven Cerca, fue también motivo de censura. Una mujer de rock en México, que también es Tere Estrada, su propia vida ha sido reflejada en Sirenas al Ataque, un libro que contempla toda esta biografía de las mujeres que en aquel momento buscan incursionar en este ámbito. Y bueno, también muchas de las letras que estas cantautoras interpretan tienen que ver también con una forma de expresar el descontento o la forma de salir hacia la luz, ¿no? en la ciudad.
partiendo de que la ciudad también es un proceso, bueno, en la ciudad hay un proceso en el que se permite un espacio urbano en el cual se concentran las prácticas sociales que configuran y reconfiguran el movimiento de las mujeres desde el ámbito del rock nacional. Y bueno, pues ellas más bien, la incursión que hacen dentro del rock, bueno, pues se ve como limitada a partir de que bueno, se sigue viendo a la mujer como esa forma de debilidad. Entonces resulta interesante la forma en que hay un cruce de dificultades entre el rock y las mujeres, pues históricamente y socialmente hablando, el género musical ha sido también motivo de represión por el contexto en el que surgió y la forma en que llegó a la juventud, pues en determinadas décadas se prohibió la escucha de esa música y por supuesto los exponentes se escondían para interpretarla. Y ya a modo de reflexión, sin embargo, a pesar de las contrariedades a las que las rockeras se enfrentaron en su inicio, encontraron la forma de posicionarse de forma de tomar un valor que le da significado a la lucha de la mujer frente al Estado, justamente nada más en este ámbito del rock. Y también, bueno, esto significa que el reconocimiento de la mujer sea a plenitud, y esto, bueno, no es como total, sino más bien están en la búsqueda en general las mujeres de encontrar esa constante lucha hacia la libertad de expresión y el respeto a sus derechos. Gracias. Agradecemos la participación de nuestras compañeras en esta mesa que ha sido bastante interesante y nos queda bastante tiempo, así que abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Adelante. Sí. Bueno, primero quiero felicitarlas a todas. Me gustó mucho sus ponencias, pero tengo una pregunta para Magdalena. Yo he visto muchos experimentos sociales en internet en el que realmente yo creo que el marketing nos marca como que esa marca, ¿no? O sea, de querer decir, compro un chal en Liverpool, por así decirlo, porque estoy comprando la marca, ¿no? Entonces, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Crees tú que los artesanos oaxaqueños vendan su mercancía en un futuro para aquellas marcas que están produciendo, por ejemplo, Liverpool, no sé, Sears, ¿qué otras marcas? Bueno, ahorita no recuerdo qué otras marcas. ¿Tú crees que ese producto se venda? O sea, que genere una disyuntiva de decir, voy a tener que vender mi producto porque es así como lo tengo que sacar. Si fuera así, si tuviera que ser así, ¿qué solución tú pondrías acerca de no vender o si vender esa marca? Bueno, yo creo que para comenzar, creo que a esas tiendas que son tan grandes, es difícil que ellos vendan, que contraten a los indígenas por el tiempo, ¿no? Lo mencionaba en la exposición, ¿no? O sea, el tiempo en que entre ellos hagan, supongamos, un rebozo, se tarda muchísimo en tejer, ¿no? O sea, hoy es más fácil, pues una máquina y los hace, ¿no? Incluso en Oaxaca, en el centro, había indígenas que empezaron a trabajar para marcas grandes, eran rebozos y tapetes, y los contrataron a ellos, ¿no? Pero lo que pasó es que las máquinas que trajeron de otro país sustituía a esos indígenas, ¿no? Esas personas, esos artesanos, entonces los despidieron. Entonces yo siento que sí sería, creo que si los contratan, creo que como está pasando actualmente, pues son mal pagados y es muy difícil que contraten a indígenas que lo hagan con sus manos por el tiempo, porque claro que los capitales no les conviene. Y sí, yo siento que sí es muy difícil. Por eso la reflexión que yo hago es que no relatemos cuando compremos algo, ¿no? Es como decir, no, más barato, ¿no? O déjenmelo en tal precio, ¿no? Cuando en verdad se tardan mucho tiempo ellos en hacer cualquier artesanía que ustedes vean por pequeña, sí. Y lo que ganan, pues es muy poco.
Porque, bueno, a mí también me surge la duda, porque apenas hace meses vimos que cerraron carreteras, ¿no? En el cual todos esos productos no se vendían. Claro. Entonces ellos, o sea, ¿qué solución pondrías tú como para decir, si no se vende ese producto, lo sacan? O sea, lo tienen que vender hacia ellos, porque ellos sí lo van a sacar, obviamente a menos precio, porque se les va a dar a menos precio, pero pues tienen que comer. Claro. Entonces eso es como que algo en el que dices, o sea, sí pondrías una solución, o sea, que ellos trajeran ese producto aquí, aunque sabemos que aquí el mexicano siempre regatea todo, Claro. Pero realmente, o sea, una solución en la que digas tú, pues sí, ¿no? O sea, sinceramente tendrían que venderlo, ¿no? Claro. Yo lo veo así, no sé. Sí, yo también lo veo así, ¿no? Yo también veo que aunque se gane poco, pues sí tendrían que venderlo porque es una fuente de trabajo para ellos, es su fuente, ¿no? La solución que, bueno, yo pondría, pues sería primero pues construir un programa, ¿no? Si estamos hablando de Oaxaca en específico, es necesario un programa social que atienda a este grupo de la sociedad, ¿no? Porque no existe. Y claro, por supuesto que sí necesitan fuentes de trabajo, necesitan distribuir su mercancía, pero también depende de parte de nosotros, ¿no? Creo que nosotros también debemos de apreciarlas y comprarlas al precio que nos las están dando. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más? Sí. Mi pregunta es para Abigail. ¿Por qué el temazcal tiene que ser una práctica comunitaria? ¿No se puede realizar de manera individual? Pues sí se puede realizar de manera individual y hasta incluso en parejas, ¿no? Bueno, por ejemplo, también hay para específicamente alguien que está pariendo. O sea, realmente no se limita a ser comunitaria. Es comunitaria, digamos, porque era una práctica constante de los indígenas. Sin embargo, hoy en día, pues, digamos que hay variedad, pero el fin es el mismo. O sea, el fin es poder tú enfrentarte con tu naturaleza humana. Entonces, a partir de ahí, tú ya no te ves como un individuo solo en el mundo, ¿no? Sino como un individuo que está en una comunidad y que esa comunidad es la que ayuda o la que aporta incluso al fortalecimiento educacional, social del ser humano que se está, digamos que está yendo a un temazcal, ¿no? Obviamente no nada más es ahí en el temazcal, pero sí es su objetivo principal. ¿Cómo saber que es el temazcal realmente lo que influye en esta cuestión del equilibrio y de la armonía del ser humano y no la cuestión social precisamente, ¿no? Es decir, a partir de este grupo, de esta cuestión que se da ahí, es decir, qué tal si lo que está de fondo, lo que está influyendo en esa cuestión de armonía y de equilibrio es más que nada la cuestión de la sociedad y no el temazcal. Pues porque sí, tal vez son dos partes. O sea, una es justo lo que está, bueno, a mí al principio me criticaban porque no se me fuera a hacer como esta corriente New Age, justo de que todo iba a ser como alegría y paz en ese tipo de lugares o no sé, de comunidad que se forma, ¿no? Pero ya cuando tú te enfrentas a una práctica así, realmente lo que se está enfrentando en esa práctica es tu individualidad. O sea, sí estás en un grupo comunitario o a lo mejor estás, bueno, dependiendo, digamos, en qué momento lo estés usando, ¿no? Una mujer, a lo mejor, como le comentaba Fanny, que va a parir, pues lo usa en otro contexto. Pero si tú vas a recibir una experiencia, te podrías dar cuenta porque ya ni siquiera te da tiempo de estar pensando qué está sintiendo el compañero, qué está gritando el otro. O sea, realmente estás tú, o sea, se te manifiesta a ti tu propia experiencia. Tu mente, estás en juego, en lucha con tu mente. No es como que lo que está pasando con los demás, sino lo que está pasando contigo y lo que estás sintiendo tú. ¿Alguien más? Quiero hacer un comentario tanto a Abigail García como a Magdalena. Estoy más o menos interesado en el aspecto de la cultura mesoamericana, para no llamar prehispánico, porque ya entraríamos en un colonialismo europeo,
al decir pre, estamos determinando que a partir de cierta etapa obtienen conocimiento, anterior no había nada. Entonces hay que llamarlo como cultura indígena, ya que no podemos aceptarnos esta palabra indígena por una imposición europea. Entonces no sabemos en realidad nuestras propias palabras, ¿no? Por una imposición europea. Bueno, en este caso, el temazcal, desconozco todavía un poco al respecto, pero sé que la diferencia que mantiene el temazcal como tal tiene mayor eficacia en América Latina que en Europa, porque en Europa también se está dando, ¿no?, el temazcal, pero es muy diferente, porque aquí mantienen todo un conocimiento ancestral y comunitario, lo que nos hace diferentes a los otros países occidentales, y no mencionar asiáticos, porque todavía mantenemos cierto ímpetu de comunidad en este aspecto, y eso es muy importante. Ya también que Hegel expresaba en su fenomenología del espíritu que no podemos comprender la historia de una sola persona, podemos comprenderlo como un todo para llegar a un racionalismo y comprendernos y ser autoconscientes. A esto me refiero con lo que está sucediendo con los artesanos. Deberías meterte un poquito más en el aspecto ontológico, porque yo conozco más o menos y siento algo al mirar a los artesanos tejiendo o haciendo rebozos al modo tradicional, y es porque hay un contacto entre el hombre y la naturaleza, lo que no genera las máquinas. Y cuando te preguntas en la pregunta del ser, ¿qué hay atrás de eso? Porque mantiene un conocimiento. Obviamente ellos lo hacen como una forma de obtener ingresos económicos, pero atrás de esa necesidad también hay algo por dentro que te hace hacerlo. No sé si me explico. Entonces, por esta parte, por desgracia, los mexicanos como los latinos somos ignorantes en el aspecto desde la época de la colonia, donde hemos perdido, nos han quitado nuestras valoraciones ancestrales y nos fijamos más en el europeo, en lo gringo, que lo nuestro. Y volvemos nuevamente que presumimos que estamos en el 2016, siglo XXI, y al final de cuentas estamos en el siglo de las luces, ¿no?, en la época de la razón. Entonces estamos pegando nuevamente entre el pensamiento romántico y el pensamiento de la ciencia en este caso, ¿no? Sí, considero que, considero que sí es importante, porque esto lo que mencionan de la comunicación que hay, o sea, entre tejer y ver, pues eso es muy importante, ¿no?, porque eso es parte de su identidad, o sea, ellos se ven reflejados con eso, ¿no? O sea, es parte de ellos. Igual, ¿no?, las demás maneras, por ejemplo, de convivir entre ellos o sus tradiciones, pues todo eso no es tanto de ellos, sino que tanto puedes aprender de ellos. Bueno, sí, claro. Porque también estamos hablando de un todo. Sí. Con esto no quiero decir que seamos totalmente indígenas. Todos en México, toda Latinoamérica, somos multiculturales, ¿no? Sí. Negros, asiáticos, europeos y tanta cosa que tenemos, ¿no? Pero hay alguna parte donde nos hace sentir que somos diferentes a los europeos. Y esto, si al final de cuentas somos ignorantes, porque nuevamente vamos a decir, apreciamos más lo tecnológico que lo ancestral, ¿no? ¿Por qué? Porque mantienes un contacto con la naturaleza. Y volvemos nuevamente con Schelling, en donde mencionaba que al final de cuentas el ser humano está implementado en la naturaleza, como los antiguos mexicanos o los aztecas en este caso, y que todavía en algunas comunidades indígenas mantienen esas tradiciones y esos conocimientos, y en la cual entra el temazcal, ¿no? Sí, claro. Donde todos mantenemos una armonía, y esto me refiero a curar la diabetes y tal vez el cáncer, ¿no? Donde los medicamentos farmacéuticos, en vez de mejorar, nos va empeorando, y es lo que nos está vendiendo los europeos, en este caso Estados Unidos, los farmacéuticos,
nuevamente entramos nuevamente en la época de la colonia. Estamos colonizados por ideas o conceptos que nos dicen que estos medicamentos son mejores, sabiendo que nuestras creencias religiosas, que al final de cuentas somos religiosos por niveles históricos ancestrales, que no lo podemos quitar, pero somos parte de, que hay que valorar esa parte, ¿no? Y estamos colonizados por tanto el medicamento como el conocimiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo en esta exposición también había hecho un apartado, pero bueno, no lo hice por el tiempo, que era como los indígenas, a pesar de que se sentían identificados con sus tradiciones y todo esto, con todo esto que son los medios de comunicación y todos estos, pues empezaban a perder su identidad, o sea, dejaban de lado, o sea, venían a buscar fuentes de trabajo aquí, y como para ser aceptados o no, para que no los rechazaran, pues empezaban ya no a vestirse con su vestimenta tradicional, o dejaban de hablar su lengua o cosas así, ¿no? Y bueno, y esto, bueno, no sé si entendí mal, pero bueno, esto lo relaciono con tu comentario, porque eso es, o sea, los medios de comunicación en la misma sociedad como que te bombardean para que seas aceptado en tal grupo, ¿no? Y con esto pues sus tradiciones y en fin sus cosas pues se están acabando. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pero... Yo quisiera realizarle una pregunta a la compañera Abigail. Con la narrativa que nos regalas, parece que el ritual del temazcal fundamenta una especie de ontología, pero no me queda claro si es una ontología trascendente, una ontología inmanente, o si se puede hacer también la acotación teórica, una ontología trascendental. Pues sí es una ontología, básicamente. Ya sí, bueno, no podría especificarte si fuese trascendental, aunque pues podría decirse que sí sería trascendental. Al final, en el proceso, llega un momento en donde la mente pues justo se enfrenta a todo ese tipo de experiencia, y en una primera instancia, al ser el equilibrio corporal con la naturaleza, pues es algo muy práctico, muy tangible, pero ya al ser un impacto a la mente, ya no es tan tangible o ya no se puede identificar tan fácilmente. Entonces, en ese aspecto, la idea que tú llegas a obtener de una armonización con el cosmos, por eso citaba el significado de armonía, o incluso cómo se forman armónicamente el universo en Kepler, porque justo cuando ya te enfrentas a ese tipo de cosas que no son tan tangibles, entonces sí podría ser algo un poco más trascendental. ¿Alguien más? ¿Aún tenemos tiempo? ¿No? Bueno, yo sí tendría como un comentario hacia la compañera Paula con esta exposición de la mujer y como una expresión. Me gustaría saber un poco tu opinión respecto a estas mujeres que utilizan la música, sobre todo la de banda, para recrear, pues toman el discurso de empoderarse, de ponerse al poder, pero de alguna manera como que recrean los mismos, el mismo paradigma de sometimiento, y paradójicamente es la mujer quien más consume ese tipo de producto. Entonces me gustaría saber ahí un poco sobre este estudio que estás realizando, si has contemplado esto y qué opinión te valdría este tipo de expresiones. Pues no, la verdad yo no había ni siquiera pensado en la banda. Sí, bueno, es que, pero sí, o sea, pensando en eso, pensando en ello, sí, o sea, tanto como la música más comercial, la banda, el pop, incluso la música del reggaetón, ¿no? Que sí, o sea,
La verdad ahí más bien yo lo que veo es que la mujer es el objeto, ¿no? O sea, es el objeto y no nada más pues sexual, sino también como una mercancía. O sea, están vendiendo a la mujer, ¿no? Y finalmente, pues sí, las mujeres, todas estas mujeres que incursionan en el género de la banda, hasta lo que yo he visto, pues son sí como mujeres que quieren mostrar ese empoderamiento, ¿no? Que son superiores al hombre, pero que finalmente, si analizan sus letras, o sea, terminan como sucumbiendo al hombre, ¿no? O sea, lo que él diga, estoy a sus órdenes y demás, ¿no? Incluso me parece también que si lo vemos desde la política igual, porque a pesar de que la mujer puede incursionar ya, o tiene como más posibilidad de participar y de tener voz dentro de la política, finalmente se sigue sometiendo a las leyes que están regidas por el hombre. Entonces, la verdad, a mí la música de banda sí la escucho, pero no es como de mi agrado, pero sí creo completamente que termina como denigrando a la mujer, ¿no? Y, ¿qué otra cosa me dijiste? Bueno, en este campo de estudio, sí podría entrar, por ejemplo, ese análisis y cuál sería como tu propuesta, o, bueno, de plano ya me quizás como lo único contemplado, si podría ser por también una manera de estudiar estos términos sociales o políticos. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, lo que yo les comentaba al principio es que lo que estoy haciendo es el análisis de las canciones del rock urbano mexicano de la época entre del 80 al 90, en donde estoy pues buscando esta conformación de ciudad y de lo urbano, ¿no? Entonces, esta línea que sale a partir de ello, bueno, pues me interesó por esta parte de que pues también las mujeres, a pesar de que es un género en el que solamente se tenía como contemplado al principio a los hombres, pues las mujeres buscan también la forma de incursionar, ¿no? Y no solamente en el rock, sino están los demás géneros, ¿no? Está el pop, jazz, el blues. Entonces, yo más bien creo que la forma en que lo analizaría, si es a partir del género como tal, desde el género masculino, femenino, me parece que, pues no sé, en la música de banda encontraría elementos que son muy distintos a los que yo estoy viendo como tal en el rock urbano, ¿no? Totalmente, me parecería que sí, finalmente la mujer se sigue sometiendo, ¿no? a la dinámica de los hombres. Sí, adelante. También le quiero preguntar a mi compañera, que entendí que entonces tu propuesta es cómo cambiar el concepto de ciudadanía que se tiene como tal con base en el género, por cómo se define la mujer. No, más bien yo mencionaba, tal vez no lo especifiqué, yo más bien mencionaba que la mujer a partir de todos estos movimientos que se han ido generando a lo largo de la historia se han adentrado, ¿no? Y entonces dentro de la ciudadanía pues se les está como tomando en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del voto, ¿no? Que anteriormente pues la mujer no podía votar, ¿no? Y ya después cuando se da esta posibilidad, bueno, pues la mujer también busca, más bien que se ha ido modificando, ¿no? ¿Alguien más? Aún disponemos de algunos minutos. Independientemente del género, como hace ratito lo comentó el compañero, independientemente de que sea banda o rock o lo que sea, encuentras ahí tú un discurso que sea, por así decirlo, antimachista, pero que al final de cuentas termine reproduciendo nuevamente la misma cuestión ideológica de opresión sobre el otro, o tú ves que está totalmente diferenciado. No, yo creo que sí está. Yo no creo que haya una diferencia, sino, bueno, finalmente si lo vemos como desde como de las prácticas de la mujer, ¿no? O sea, la mujer es quien educa
a los hijos, ¿no? Pero finalmente también le está terminando educándolos como de una forma también machista, ¿no? Entonces esta forma me parece que también sigue como representada ahí en esas canciones, ¿no? O sea, porque sí muestran a una mujer incluso, pues, no sé, que hasta puede pisotear al hombre, ¿no? Pero en realidad me parece que no, o sea, siento que muestran como una lucha entre hombre y mujer, ¿no? A ver quién tiene el poder de lograr más. Y me parece que no va por ahí tampoco, ¿no? Y finalmente siguen cayendo en lo mismo. Entonces esta cuestión que parecería revolucionaria con la mujer, en un cierto sentido, cae nuevamente en lo mismo y sería antirrevolucionario. Es decir, no habría ningún cambio. Claro, si lo vemos desde la música, ¿no? Pero por ejemplo, si lo vemos en lo social, o sea, las mujeres sí han como logrado varias cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el voto, o sea, en tiempos anteriores ni se pensaba que la mujer pudiera opinar, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, al menos la mujer puede opinar, puede expresarse de distintas formas, ¿no? Entonces por eso yo comento que al menos el rock es una forma en la que ellas están proponiendo esa expresión a la cual tal vez no lo pueden decir como libremente en cualquier lugar, ¿no? Pero pues ahí está esa expresión. Pero si se encuentra como eso, como una base de la política, ¿no? Como una base de la acción, al final de cuentas, ahorita es una cuestión de ganar el voto y al final de cuentas va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Porque está llevado hacia esa misma dirección. ¿Qué tipo, para la misma compañera, qué tipo de reivindicaciones entonces traería el rock para la mujer? Pues para la época de la que me estoy basando, que es en los 60 y 70 de lo que les comenté aquí, sería esa forma en que se abren camino en el rock, más bien dentro del rock, ¿no? Se abren camino, porque en principio a la mujer nada más, sí era visible la voz de la mujer dentro de las agrupaciones de rock, pero nada más meramente como coristas, o sea, no podían ser ellas, digamos, ser cantautoras, porque era un género en ese momento era un género que nada más era exclusivo para los hombres, ¿no? Mencionaba un poco acerca del ritmo, de los tonos de voz, incluso en el libro de Sirenas al Ataque mencionan esa parte que el rock era exclusivamente para hombres porque los ritmos son muy fuertes, entonces una mujer no tenía la misma fuerza como para tocar la batería, por ejemplo, ¿no? O para tocar una guitarra eléctrica. Entonces, ellas, al demostrar como lo contrario, es por ahí más o menos a lo que yo me refiero, en que se empiezan como a posicionar dentro de la música del rock. ¿Alguien más? Sí. Paula, me llamó mucho la atención en la cual pongo en duda que la mujer pueda pensar por sí misma. Claro, el punto de... Sí, digo, como forma de mujer sin influencia de las ideas del hombre, porque ahí vemos aquí a Clinton que va por la misma línea, que va haciendo la misma línea política europea, bueno, estadounidense, de ir atacando, seguir apoyando a Irak, en vez de mantener una idea más sensible. ¿En qué aspecto? En que la mujer está muy influenciada en las ideas del hombre, o sea, sigue siendo esclava del mismo hombre en este caso. No puede pensar, no digo como mujer irracional, ¿no? La mujer es racional, todo ser humano es racional, estoy de acuerdo, pero en dado caso es como Barack Obama, es hombre negro, pero es hombre blanco, porque actúa como blanco, o sea, no va haciendo las mismas ideas
ideas del hombre dominante en este caso, y de la mujer tiene que pensar como mujer y no con las ideas del sometimiento de ideas del hombre. Claro. No sé si me entendieron. Como tú ya mismo habías hecho entender que la mujer, tanto en la música como actriz, siempre será como un objeto sexual y como mercancía. Y en la política va siendo lo mismo, ¿no? Aunque no sea sexy, pero sí de una forma política, como una forma de esclava con ideas fundamentalistas del hombre. Sí. Bueno, pues en ese aspecto, pues sí, o sea, finalmente, o sea, tanto las leyes y como toda la estructura, tanto política como social, sí está como regida, ¿no? A partir de los pensamientos del hombre. Pero digo, bueno, yo no soy feminista y obviamente yo no estoy como tirarle mala onda a los hombres, porque no, para empezar no soy feminista, entonces no es ese el asunto, sino más bien comparto la idea de que pues sí, o sea, a pesar de que la mujer busca esa posibilidad de que sea visible, ¿no? Y no solamente ella, sino también sus ideas y su forma de expresión, finalmente estamos como sometidas también al manejo del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Malu Mischer menciona algo sobre esto, ¿no? En donde también ella cuestiona precisamente esta forma en que las mujeres están legislando, por ejemplo, desde la política, a partir de un sometimiento que está designado por un manejo de los hombres, ¿no? Entonces, ahí me parece que pues, hay un campo enorme por reflexionar y por pensar, ¿no? Más bien sería pues como ir, o sea, sí está bien, ¿no? La mujer se ha ido metiendo como muchos ámbitos, pero también qué más se puede hacer, ¿no? A partir también de estas cuestiones de legislar, ¿no? ¿Alguien más? Aún tenemos tiempo para un comentario, una pregunta breve. Conforme a lo que dice el compañero, más que nada, ¿no? Que planteaba la cuestión de que si la mujer no puede pensar, pero también entonces en ese sentido sería que el hombre que piensa es el blanco, ¿no? También y los que no somos blancos, que repetimos la ideología de él, ¿no? También no solamente sería para la cuestión de la mujer, sino también sería en ese sentido, ¿no? Al final de cuentas, el único que tiene la palabra y el único que tiene la razón y la lógica, pues es el hombre blanco, ¿no? Los demás tendemos a repetir lo que dice. ¿Alguien más? Bueno, después de esta interesantísima mesa y de haber evidenciado mis gustos musicales, estamos por concluir esta mesa. Le agradecemos a las participantes, un fuerte aplauso.